Y vamos a compartir la pantalla. ¿Y qué quedamos en la última clase? Profe, iniciamos trigonometría. Ajá, El examen. Hicimos el examen y empezamos el plano cartesiano, ¿cierto? Hicimos el examen y empezamos el plano cartesiano. Socializamos el examen donde hay necesidad. Profe, sería bueno. me voy a preguntar los dos últimos exámenes, pero no hace asuntos médicos. ¿Cómo? Me he presentado los dos últimos exámenes por asuntos médicos. Sí. La tanto rato. Ahí sí estamos como enredados. En el intermedio de esta clase hablamos a ver qué fue lo que pasó y a ver qué puede hacer. Haga, Bueno, entonces de esa manera es que pasa es que en un tanque rectangular tiene escasas partes con 16 metros cúbicos. Es un tanque en forma de cono con 3 metros de altura, cual debe ser el diámetro mínimo del cono, y el largo del tanque es un paralelepípedo de 0.8 metros de profundidad por 4 metros de ancho. Entonces, lo primero que hacemos casi siempre es el tanque. Un tanque rectangular. Como vemos, un tanque rectangular es lo mismo que un paralelepípedo, que tienen las caras iguales y paralelas de 2 en 2. Bueno. Entonces está el
metros. El tanque tiene que tener 6.66 metros de largo para que sus 3/4 partes queden de ahí 6 metros cúbicos y nos quede un cuarto libre. ¿Listo? Ahora nos dicen que el diámetro del cono. Para saber el diámetro del cono tenemos que saber el radio. El volumen de un cono es igual a ¿qué? A pi tercios por radio al cuadrado por la altura. Como tenemos que saber el radio, tenemos que despejar el radio. El radio. Este es el radio, cuando están pidiendo el diámetro. Entonces el diámetro es igual a 2 radios. O sea que es igual a 2.25 por 2 que da 4.5.
Tiene que ser una caja para contener el balón. Vamos a hacer una caja. La caja tiene que ser un cubo. El volumen del balón es una esfera. El volumen de la esfera es que 4/3 de pi.
¿Qué? Centímetros cuadrados. Listo. Era simplemente reemplazar esos números en la fórmula. Ni siquiera les dije qué parte quedaba así. Entonces, de radio, ¿cuánto tendrá? La mitad del diámetro. La mitad del diámetro, ¿cuánto es? 0.75. ¿La generatriz cuál es? Es este. La generatriz es la que tiene 1.8. Entonces, si yo voy a coger este triángulo de aquí, cogería un triángulo como. Vamos a voltearlo. El 1.8, ¿dónde está aquí? El radio.
Si yo hago esta operación, ¿cuánto me da? Me da 0,96 metros cúbicos. Entonces ese es el volumen del cono. ¿Qué voy a hacer con ese volumen del cono? Lo voy a echar en una caneca. Entonces la caneca está aquí al lado. En una caneca cilíndrica, entonces eso es un cilindro. Bueno, esa es la caneca. Entonces el contenido de aquí lo voy a echar aquí. O sea que ¿cuánto le voy a echar? 0,96 metros cúbicos. ¿Cuánto tiene la caneca de altura? Dice que tiene 120 centímetros. 120 centímetros en metros, ¿cuánto es? 1,2 metros. Como estos son metros y estos son metros y todo esto, entonces estos 120 no pongo 120 centímetros, sino que pongo 1,2 metros. ¿Qué me están preguntando de la caneca? ¿De qué diámetro debe ser, mínimo debe ser la base de la caneca para almacenar toda la sustancia? O sea que quede llenita, que apenas quede a ras. Entonces, para averiguar si esta es la altura, tengo el volumen y la altura. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es área de la base por la altura. O sea, pi por radio al cuadrado por la altura. Yo sé el volumen, sé la altura y sé pi. Entonces despejo el radio para encontrar el diámetro. El radio es igual a qué. Como es cuadrante, de una vez tengo que sacar raíz. ¿De qué? Del volumen sobre pi la h que está multiplicando al radio. Entonces esto es igual a qué. El volumen que es 0,96. La altura que es 1,2 metros. Y pi. Yo cambio esto porque es que si yo escribo en la calculadora 1,2 pi me queda como un número entero. En cambio si escribo pi 1,2 no me da, tengo que escribir pi por 1,2. Entonces por eso lo pongo así. Pero eso es lo de menos. Cada cual se rasca las pulgas como mejor le parezca. Este es dentro de una raíz. Dentro de la raíz. El volumen está en metros cúbicos y la altura en metros. Me quedan metros cuadrados y cuando le saco la raíz me quedan metros lineales. Entonces si hago la operación, el radio me queda igual a 0,5.
Y como el diámetro son 2 veces el radio, entonces el diámetro es igual a 1. Entonces la caneca tiene que tener 1 metro de diámetro por 1,2 metros de altura para poder almacenar 0,96 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Parece que quedó como entendido. Entonces, el cuarto, ¿qué me decía? El cuarto me decía, tenemos un lago de forma circular, lleno de agua, rodeado por un jardín rectangular de 10 por 12 y forma interior pegada al lago, la forma interior del jardín. Si el lago tiene 42,41 metros cúbicos de agua y un diámetro de 7 metros, ¿cuál es la profundidad del lago y cuál es el área del jardín? Ahí me dieron casi todo. Tengo un lago redondo de forma circular. El agua acá siempre es azul. Si está cristalino, entonces tengo un lago de forma circular. Rodeado por un jardín que tiene 10 por 12. Entonces el jardín es verde. Tiene 10 por un lado y 12 por el otro lado. El jardín es de forma rectangular. Y no es cuadrado porque tiene 10 por 12. No voy a ser capaz de hacer esta raya de. Bueno, entonces tiene 10 por 12. Y la forma interior del jardín está pegadita al lago. O sea que el jardín es lo verde. Y el lago es lo azul. Listo. Nos dicen que el diámetro del lago es 7 metros. Tiene de diámetro 7 metros. ¿Verdad? ¿Qué datos nos dan? 10 por 12. Tiene 7 metros de diámetro y tiene 42,40. El volumen del agua que hay aquí es 42,41 metros cúbicos.
Eso me quiere decir que es el volumen del lago. Asumiendo que este lago es un cilindro, es redondo abajo y redondo en el fondo y las paredes son rectas. Entonces, para saber la profundidad del lago, ¿qué necesitamos? El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. La profundidad es que la altura de las paredes, a ver cuánto está de profundo. Entonces la h es igual a qué. Yo voy a dejar la h sola. Me queda el volumen. ¿Y qué está multiplicando a la h? Pi al radio al cuadrado. ¿Cuánto es el volumen del lago? 42.41 metros cúbicos. Sobre pi por el radio del lago, que es 3.5 metros cuadrados. Esos metros cuadrados se van con este cúbico y quedan metros lineales. Entonces la profundidad del lago es igual a... Si hago esa operación, ¿me da cuánto? Me da 1.1. 1.1 metros. Esa es la profundidad del lago. Ahora nos dicen, ¿cuál es el área del jardín? El jardín es lo verde nada más porque el jardín no va a estar metido en el agua, el jardín es lo verde. Entonces, el área total es 10 por 12, que me da 120 metros, 120 metros cuadrados. Pero a esos 120 metros cuadrados le tengo que quitar el área del lago. El área del lago es igual, el área de la superficie del lago, no de todo el lago hasta abajo, porque es que lo único que le está quitando es lo de encima. El área de la superficie del lago, entonces la superficie ¿qué es? Una esfera. Es un círculo, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. O sea que es pi por 3.5 al cuadrado. Si hago esa operación, pi por 3.5 al cuadrado me da 38.48. Y entonces el área de jardín, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el área total menos el área del lago. Si a 120 le resto 38,48, me da 81.52. Esto es metros cuadrados menos metros cuadrados. Me vuelve a dar metros cuadrados. Listo. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces listo. Ese era el examen.
Está demasiado fácil. Yo creo que tal vez fue el examen más fácil de los 4 grupos. Y fueron los que más tiempo se demoraron. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empezamos a ver el plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano tiene dos ejes. No me haga el favor y me ayuda a traer ese cosa para acá que no hay internet. El escritorio. El eje de las Y, que es el vertical, y el eje de las X, que es el horizontal. Estos ejes son ejes de coordenadas. Al de las Y, ya dijimos en la otra clase, los llamamos ordenadas. Y al de las X los llamamos abscisas. Son abscisas y ordenadas. El plano está dividido en 4 cuadrantes ordenados en forma antihoraria. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. A cada punto del plano le corresponden 2 números reales, una abscisa y una ordenada, o sea, un número de las X y un número de las Y. Este punto donde se encuentran el eje de las X y el eje de las Y se llama origen, o el punto cero, pues. Punto cero o el origen. Las Y son positivas hacia arriba y negativas abajo. Las X son positivas hacia la derecha y negativas hacia la izquierda. Entonces, en cada cuadrante, ¿cómo queda? En el primer cuadrante, las X y las Y quedan todas dos positivas. En el segundo cuadrante, la X queda negativa y la Y positiva. En el tercer cuadrante, la X negativa y la Y también negativa. Entonces, en el tercero son todas dos negativas. En el cuarto cuadrante, la Y queda negativa y la X positiva. Vamos a cerrar ya este examen que ya lo hicimos. Listo. Entonces, a cada punto del plano le corresponde una X y una Y. Si pongemos, por ejemplo, este punto aquí, hacemos las divisiones a ver cuántas tiene. Entonces decimos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos. Y para este lado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Supongamos que de coincidencia nos quedó el punto. ¿Cuál punto sería este? ¿El punto qué? Le corresponden las X y las Y a todo punto del plano, dos números reales X y Y. Que en este caso, ¿cuáles serían esos números? 6, 6. 6,6. Listo, muy bien. Listo. Bueno. La distancia del
centro o el origen a cualquier punto está determinada por el teorema de Pitágoras. La distancia del origen a cualquier punto en el plano está determinada por el teorema de Pitágoras. Digamos la distancia de aquí a aquí. Donde las X y las Y son los catetos. Y la distancia es la hipotenusa. Porque miren que aquí se me forma un triángulo rectángulo. Donde este es la X y este es la Y. O sea que esta distancia sería igual a ¿cuánto? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ya como quien dice raíz de 72. 8.48. 8.48, listo. O 6 raíz de 2. Esa es la distancia entre los dos puntos. Entre el origen y un punto, no entre los dos puntos, entre el origen y un punto. Esa es la distancia entre el origen y un punto. Entonces aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver nuevamente, vamos a repasarlo, que no se nos olvide porque los triángulos rectángulos son muy importantes. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Vamos a mirar esto aquí. Los archivos. Entonces habíamos empezado trigonometría, plano cartesiano. Esto lo dijimos en la clase anterior. Está formado por dos ejes de coordenadas. A cada punto del plano le corresponden dos números reales, las abscisas y las ordenadas. O sea que las abscisas es el eje de las X y las ordenadas el eje de las Y. Y las dos se llaman coordenadas. Ya dijimos, lo dijimos en la clase anterior, que el mundo estaba dividido en un plano cartesiano. La línea del ecuador son las abscisas y la línea del meridiano de Greenwich son las ordenadas. Entonces parte el mundo en dos, el norte y el sur, y para el otro lado también lo parte en dos, que es el oriente y el occidente, o el este y el oeste. Entonces las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo son: seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. El inverso del seno. El inverso del coseno, que es la secante, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el inverso de la tangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es la cotangente. Entonces, estos son las directas y estas son las inversas. Vamos a ver eso acá. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, cojamos un triángulo rectángulo acá. Vamos a ponerle otro colorcito.
Un triángulo rectángulo. Listo. Vamos a ponerle letras a esto. Entonces digamos que aquí está la A, donde está el ángulo de 90. Aquí está la B en uno de los agudos. Aquí está la C en el otro agudo. El lado que está al frente, o sea, la hipotenusa es la A. El lado que está al frente es la B. Y el lado que está al frente es la C. Entonces, ¿el seno es igual a qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. La tangente, Cateto cateto opuesto opuesto sobre hipotenusa. sobre adyacente. Si fuera sobre hipotenusa me quedaba igual Ah, al sí, seno. adyacente. Zapato. El inverso de la tangente, que es la cotangente, entonces el inverso es adyacente sobre opuesto. La secante, que es el inverso del coseno, es igual a la hipotenusa sobre el adyacente. Y la cosecante, que es el inverso del seno, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si nombramos esto en este orden, que casi siempre es el orden que usamos, seno con seno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se nos cumple la ley de la oreja. Entonces nos queda la tangente, el inverso de la cotangente, el coseno, el inverso de la secante, y el seno, el inverso de la cosecante. Entonces son 3 funciones directas, seno, coseno y tangente, y 3 inversas, cotangente, secante y cosecante. Esas funciones son las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Para que se cumpla esto, oigan bien, que cada semestre lo repito, les digo que oigan bien. Estas se cumplen para triángulos rectángulos, y en triángulos no rectángulos no se puede hacer esto, es solo para los rectángulos. Entonces, Es una, C, el seno del profe, ángulo sería igual a ¿qué? ¿Qué hay? eso es una, Esta, la de la hipotenusa es una A. y la de cotangente, Cotangente es cateto adyacente sobre opuesto, el inverso de la tangente. no, gracias. Entonces, para el seno, del ángulo C,
¿Es igual a qué? En ese triángulo con las letras que tiene ahí. ¿Cuál es el cateto opuesto a la C? La C C minúscula. minúscula. Ah, lo opuesto a ¿cuál? A C mayúscula. El cateto opuesto a A la C. minúscula. A minúscula. El opuesto, o sea, el que está al Es frente. La C C minúscula. Cierra la llave. El seno del ángulo C es cateto opuesto que es la C. Sobre la hipotenusa, ¿que es cuál? La A minúscula. La A. El coseno del ángulo C. B minúscula Bien. sobre la A. Es el cateto adyacente. El adyacente es el que está pegado al ángulo. ¿Cuál cateto está pegado al ángulo C? El cateto B. El cateto adyacente es que está pegado al ángulo C. Entonces es la B. Nuevamente sobre la hipotenusa, que es la A. Y la tangente es el cateto opuesto a la C, que es la C. A ver, escribamos aquí tangente. Tangente del ángulo C. Es igual. Al opuesto, que es la C. Sobre el adyacente, que es la B. Los otros tres son los inversos. Pero si vamos a buscar el ángulo B, el seno del ángulo B sería ¿cuánto? El opuesto a la B B minúscula. minúscula ¿Sobre qué? sobre C. Sobre la hipotenusa, que es la A. Ah, Ya que aquí dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo B es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente a la B? la C minúscula La C. ¿Sobre qué? Sobre la hipotenusa, que es ¿cuál? A, la Y la tangente pues yo para qué escribir todo esto. La tangente del ángulo B, ¿cuál sería? C, La tangente dice que es cateto opuesto. la B sobre C. B sobre C. Entonces, ¿qué observamos ahí? Mire, esos dos ángulos, Profe, ahí lo último que está abajo es que es CSC. esto, CSC, Sí. es cosecante. Bueno, gracias.
Si observamos, si este ángulo vale 90, estos dos, ¿cuánto tienen que valer? La suma de estos dos. La suma del B con el C, ¿cuánto tiene que valer? Otros 90. 90. Tiene que valer 90, porque todo a 180. Entonces, si la B con el C valen 90, son ángulos complementarios. Y en los ángulos complementarios, el seno del ángulo es igual al coseno del complemento. El seno de C es igual al coseno de B. Y el coseno de C es igual al seno de B. O sea que el seno es igual al coseno del complemento. O el coseno es igual al seno del complemento. Y la tangente es igual al inverso de la tangente del complemento. O si seguimos para abajo, es igual a la cosecante, porque la cosecante es la inversa. Entonces, si uno dice, el seno de 30 o el seno de 60, seno de 30, ¿cuánto es? Si el seno de 30 es 0.5, el coseno de 60 también es 0.5. Si el coseno de 30 es 0.86, el seno del complemento que es 60, el seno de 60 es 0.86. Y así se entiende eso. Entonces ya sabemos las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Sabemos que la distancia del origen a un punto la sacamos por Pitágoras. Entonces ahorita nos dicen un postulado. ¿Qué dice el postulado? El postulado dice, en todo triángulo rectángulo, no rectángulo, en todo triángulo, así no sea rectángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. En todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Qué quiere decir eso? En todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Sucede ¿A que todo, a en todo todo triángulo qué? a mayor lado se opone mayor ángulo. Yo se lo dejo aquí otro momentito. En todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. O lo podemos decir al contrario. Ah, claro, por lo que A menor entre ángulo se opone menor lado. más largo sea al lado, la amplitud del ángulo opuesto va a ser mayor. Claro. Es un postulado. Ay, señor bendito. ¿Qué es un postulado? ¿Cuál es la definición de postulado? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? No se nos puede olvidar, porque es que lo que aprendemos es para todo el semestre y después para la vida cotidiana. Porque si decimos, es que eso lo vimos hace mucho rato. Entonces, cuando estemos en el último semestre, ¿qué decimos? Ya no nos sabemos nada del primer semestre. Entonces, ¿para qué dimos las materias del primer semestre y se nos van a olvidar? Nosotros tenemos que irnos acordando de todo. Pero entonces, por ejemplo, un postulado es una proposición no tan evidente como el axioma, pero tampoco necesita ser demostrada. Porque el axioma es una proposición tan evidente que no necesita ser demostrada. Entonces, como es un postulado, es muy evidente. Si yo tengo un triángulo, por ejemplo, vamos a poner un rectángulo aquí. Mientras más pequeño sea este ángulo, más pequeño es el lado opuesto. Y mientras más grande sea el lado, más grande es el lado opuesto.
siempre nos va a cumplir eso. Si yo tengo un triángulo así, mientras más grande sea este lado, más grande es este ángulo. Y mientras más pequeño es el lado opuesto. Y si este es más grande el ángulo opuesto. Es muy evidente. Si la abertura es más grande, el lado opuesto es más grande. Si la abertura es más pequeña, el lado opuesto es más pequeño. Ese es un postulado. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto que acabamos de ver. Voy a borrar. El ejercicio dice lo siguiente. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor en el plano cartesiano. Si quieres la escriben. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor en el plano cartesiano. A partir del punto A, seis coma ocho. ¿Y cuántos grados tiene el ángulo? O sea que allá el valor del ángulo agudo mayor. Entonces lo repito, calcular las funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor en el plano cartesiano. A partir del punto A, 6, Profe, pero es que no va muy rápido. ¿Calcular qué? estoy repitiendo. Calcular las Es que funciones trigonométricas sí, del ángulo agudo mayor en el plano cartesiano. Del ángulo agudo mayor en el plano cartesiano. A partir del punto A, 6,8. Y hallar el valor del ángulo. gracias. Entonces, Gracias. este punto es ¿Y hallar el valor 6,8. de qué, perdón? A partir del punto A, 6,8. ¿Y de cuántos grados es el ángulo? Si el punto A es 6,8, ¿en qué cuadrante estará? En el 1, profe. Está en el 1 porque todos dos son positivos, entonces más o menos el cuadrante 1. Listo. El punto A, 6,8. Y el cuadrante 1. Bueno. Entonces vamos a poner ese punto. Entonces, en las X tiene 6. En las X hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la Y hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Entonces ese punto está aquí. La distancia a ese punto es esta. Si aquí se nos forma un triángulo, más torcido que... Si aquí se nos forma un triángulo, este lado de aquí mide 6 y este lado de aquí mide 8. ¿Cuál es el ángulo agudo mayor? El punto A que es el punto 6,8 o el punto B o el punto O que es el origen. ¿Cuál es el ángulo agudo mayor de ese triángulo? ¿El ángulo A o el ángulo O? Son iguales. Pero no acabamos de decir un postulado, pues, que mientras mayor sea el lado opuesto, más grande es el ángulo. ¿Cuál de los dos lados es más grande? La profe. ¿Cómo que lado? El de 8. Mira, este lado mide 6 y este lado mide 8. Y mientras más grande es el lado, más grande es el ángulo opuesto. Entonces el ángulo agudo mayor va a ser el que esté opuesto al mayor lado. Y el menor el que esté opuesto al menor lado. O sea que tiene que ser más grande este que este. Entonces el ángulo agudo mayor va a ser este, el que esté opuesto al lado mayor. Eso fue lo que acabamos de decir en el postulado. Mientras más grande sea el lado, mayor es la abertura. Mientras más pequeño sea el lado, menor es la abertura. O sea, el ángulo. Es que acabamos de decir, a mayor lado se opone mayor ángulo. A mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces el ángulo agudo mayor es este. Entonces vamos a darle las funciones trigonométricas a este ángulo. ¿Cuál Por sería el eso, profe, el ángulo O ¿Qué me está diciendo el ángulo O qué? El ángulo agudo mayor, el mayor de los dos ángulos, porque hay dos ángulos agudos. Este es de 90 y el O y el A son los ángulos agudos. Un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. El mayor de los dos es el que está opuesto al mayor de los lados, al mayor de los catetos. Entonces el ángulo O es el ángulo agudo mayor. A este ángulo O vamos a darle las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente y sus inversas. No vamos a hallar sino las directas. Seno, coseno y tangente. ¿Cuál es el seno del ángulo O? Acabamos de ver, y lo habíamos visto por allá en geometría, que el seno es
cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto puesto al ángulo O? El lado El opuesto. 8. El 8, bueno. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 10. Es 10, la tenemos que sacar, ¿cierto? Ujú. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. 6 a la 2 y 8 a la 2. Ajá. Esto me da 64 más 36 da 100, mi raíz de 100 es 10. Entonces la hipotenusa es 10. Entonces aquí es 10. Entonces es 8 sobre 10, es el seno. Y esto da 0.8. El coseno. Profe, no es sobre sobre el seno de 10. Es el adyacente que es 6. Sobre el hipotenusa que es 10. Entonces es 6 sobre 10. Queda 0.6. Y la tangente sería el cateto opuesto, que es 8, sobre 6, que es el adyacente. Entonces esto es 8 sobre 6. Y le saco mitad y mitad, me queda 4 tercios. Y 4 sobre 3 da 1.333. 1.33 periódico. Listo. Esas son las tres funciones trigonométricas. La cotangente, la secante y la cosecante son las inversas, que serían esos números, pero al contrario. Entonces nos dice, y hallar el ángulo. Ese es el seno, el otro es el coseno y el otro es la tangente. ¿Cuánto será el ángulo? El ángulo es el seno a la menos 1 de lo que nos dio el valor este. Seno a la menos 1 de 0.8. ¿Queda cuánto? Cincuenta y tres punto uno. Démelo en grados, minutos y segundos. Este es el ángulo O. Con el coseno, ¿cuánto sería el ángulo O? Es coseno a la menos 1 de 0.6. ¿Cuánto da? 53. 53.13. En grados, minutos y segundos. 53 grados, 7 minutos, 48 segundos.
Tiene que dar lo mismo porque es que el ángulo no lo hemos cambiado. Lo que cambiamos fue la función trigonométrica. Este es el mismo ángulo O. Este es el mismo ángulo O, pero buscado con coseno. Y si vamos a sacar la tangente, es el mismo también, pero buscado con tangente. Sí, da lo Lo que mismo. pasa es que si sacamos la tangente nos va a dar un poquito distinta. ¿Por qué? La tangente a la menos 1,33. ¿Cuánto da? 53 grados, 3 minutos, 40.45 segundos. 53,340. Pues también es el ángulo O. Mire que es muy parecido, pero diferencia un poquito en los minutos y en los segundos. ¿Por qué? Porque es que esto aquí tiene una chorrera de treces. Porque esto va periódico a 1,333333. Entonces aquí nos estamos comiendo unos decimales. Entonces, cuando vamos a hallar el ángulo con esas funciones trigonométricas, ¿cuál escogemos? Escogemos la que menos decimales tenga, la que más entera nos dé. Por ejemplo, estas dos nos dieron igualitas porque no tenían sino una sola cifra decimal. No había forma de que se perdieran cifras decimales. Esta es distinta porque se perdieron cifras decimales. Listo. Vamos a, hagan ustedes este ejemplo. Si nos dan el punto B menos 8,4. ¿Cómo serían? Primero que todo, ¿en qué cuadrante estaría esto? El segundo, profe. Menos 8,4 está en el segundo, ¿cierto? Entonces hagamos el segundo cuadrante. Está de para acá. Entonces menos 8 para acá y 4 para arriba. Pongamos que el punto esté aquí. La distancia del centro de ese punto Ahí el seno es positivo. será este. Este lado de aquí vale 8. Y este lado de aquí vale 4. Menos 8, 4. ¿Cuál es el ángulo agudo mayor? ¿Este ángulo del punto B o este ángulo del punto O? ¿Cuál es el agudo mayor? profe, ¿Ah? ¿Qué me dijiste? el B, profe. El B. Claro, es que es el B, porque es el opuesto al lado mayor. Entonces el B. Entonces vamos a buscar el seno, el coseno y la tangente. ¿De quién? El seno del ángulo B, el coseno del ángulo B y la tangente del ángulo B. ¿El seno sería igual a qué?
A 8 sobre la hipotenusa. A 8 sobre la hipotenusa. Y como la hipotenusa no la tenemos, entonces busquemos la hipotenusa. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los dos catetos. O sea, 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Eso da 8.94. Da 8.94. Entonces el C9 es igual a 8. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿No es menos 8 a la 2? ¿O como se eleva a la 2 queda positivo? Como se eleva a la 2 queda positivo. Ah, listo. Además, como aquí estamos trabajando con una distancia, las distancias no son negativas. De que aquí hay 8. El negativo es simplemente para mirar el cuadrante en que está. Listo. Entonces, me quedas 8 sobre 8.94. Listo. ¿Igual a cuánto? A 0.894. El coseno, ¿cómo me queda? Queda 4 Sobre la hipotenusa. sobre 8.94. Y me da 0.6. 447. 447. Y la tangente me queda 8, que es el cateto opuesto, sobre el adyacente que es 4. Y 8 dividido 4 a 2. Entonces, para buscar el valor del ángulo, ¿con cuál lo hacemos? ¿Con el seno, con el coseno o con la tangente? Con el seno. Acabamos de decir algo, Con la tangente. que lo hacemos con el que menos decimales tenga, porque aquí nos estamos robando varios decimales y aquí también. La tangente está preciso, entonces lo hacemos con la tangente. Sí. La tangente a la menos 1 de 2 es igual a ¿cuánto? $63.43. Este es el más preciso. Si le vamos a poner a eso minutos y segundos sin quitarle decimales, nos da 63.26.5.82. 63, 26, 5.82 segundos. Este es el más preciso. Si lo sacamos con cualquiera de estos, nos da parecido, pero no nos da igual. El seno a menos 1 de 0.894
En grados minutos de segundos es 63, 22, 48. Este. 63, 22, 48. Entonces mire que siempre hay diferencia. Aquí era 26, es 22. Pero es por los decimales que le faltan a este. Y este también nos da distinto. El coseno de menos 1 de punto 447 es 63, 26, 55. Sea más aproximado. Pero de todas maneras tiene una diferencia en los segundos. El más exacto es el de la tangente. Listo. Entonces, si ustedes ven, siempre el seno y el coseno dan decimales. El seno y el coseno dan decimales. Porque el seno y el coseno siempre están entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. Listo. Si tenemos, voy a borrar. Si tenemos una recta, hasta aquí. Y aquí. Aquí tenemos menos 1. Y aquí tenemos 1. El seno y el coseno siempre van a estar aquí. Aquí van a estar la secante y la cosecante. Y aquí también. Pero el seno y el coseno siempre van a estar entre 1 y menos 1. Siempre van a estar ahí. Pero, por ejemplo, la tangente, si aquí fuera el 0, la tangente y la cotangente, si pueden ser cualquier número. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que saquemos seno de tanto, de los grados que queramos, nos va a dar un número decimal, a no ser que sea seno de 90 queda 1. O coseno de 180 queda menos 1. De resto siempre va a ser un número decimal. Entonces cuando nosotros saquemos el seno o el coseno de alguna y nos dé un número entero, devolvámonos que estamos equivocados en algún lado. La tangente sí puede dar cualquier número. Entonces si yo lo estoy sacando así con las funciones trigonométricas y digo seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, siempre me tiene que dar un número decimal. ¿Y por qué también siempre me tiene que dar un número decimal? Porque la hipotenusa es mayor que cualquier cateto. De un número dividido otro más grande tiene que dar un decimal. Listo. Entonces son las 7:20. Vamos a ver Profe, qué hay.
El seno y el coseno siempre van a dar un número decimal. Sí. Bueno, gracias. Vamos a descansar un rato. Y venimos a hacer un problema para aplicar estos conceptos, pero viendo la distancia entre dos puntos. Para que veamos la fórmula de distancia entre dos puntos y hacemos un problema con esa distancia entre dos puntos. Ya sabemos que la distancia del centro a un punto es por Pitágoras, pero entre dos puntos también se podría hacer por Pitágoras haciendo unas maromas, o hay una fórmula precisa para hallar la distancia entre dos puntos. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de grabar un rato y ahorita seguimos grabando. Profe, ¿hasta qué hora es el receso? ¿Hasta qué hora lo hacemos? Yo no tengo problema.